Bienvenidos amigos nuevamente a su programa de Cábala y Misticismo. Gustavo, ¿cómo estamos? Hola, hola. Pues un placer tenerlos de nuevo aquí. Hemos recibido mucha retroalimentación de este tema sobre la sexualidad y como que están interesados en abundar un poquito más sobre estas doctrinas cabalistas sobre la sexualidad o estas ideas que provienen de la sexualidad, ¿no? Entonces, sí es como un tema, podría decir taquillero. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia humana, es el gran obsequio que tenemos los seres humanos, la capacidad de procrear y subsistir en este mundo que nos da una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? Pues esperamos a ver qué nos puedes decir. Es más allá de la reproducción lo que estamos hablando, ¿no? No, bueno, por supuesto, sí, ya en las pláticas anteriores vimos que la sexualidad tiene esa función, podríamos decir, básica y primordial, muy importante, que es la reproducción, ¿no? Sin embargo, en el momento en que el alma se construye un vehículo psicofísico para expresar su divinidad, eh, pasamos de la etapa meramente instintiva y animal hacia la construcción de una individualidad con una personalidad específica, y esa individualidad va a tener como un ego rector, una parte de la identidad que tiene como cuatro fuerzas que la mueven, ¿no? Por un lado es todo lo que es aceptable, todo lo que nos dijeron que era bueno, todo lo que nos hace pertenecer a una sociedad, ser amados, ser respetados. Después viene una parte que es como más instintiva, en psicología junguiana le llaman la sombra, ya hemos hablado anteriormente de ella, y es todo lo que negamos como malo, como negativo, como lo que nos avergüenza y nos genera una culpa. Y ahí tenemos un factor bien importante, ¿no? Porque en la sexualidad las dos grandes trampas son sentirnos culpables y avergonzarnos pues, de ese gran obsequio divino, ¿no? Entonces tenemos como dos fuerzas polarizadas, ¿no? Que en teología cabalista se conocen como los principios del bien y del mal. Yetzer Ra, que es el impulso hacia obrar egoístamente hacia el mal, y Yetzer Tov, el impulso para obrar al servicio y hacia el bien. Entonces, cuando la gente reconoce que nosotros valemos, que hacemos bien las cosas, nos sentimos reafirmados, nos sentimos amados, y bueno, pues es como un gran estímulo, ¿no? Sin embargo, eso está construido a partir de un cúmulo de creencias que funcionan en mayor o menor medida para una sociedad. Sin embargo, el aspecto que rechazamos tiene que ver con situaciones que no son bien vistas, pero que existen en la realidad interior, ¿no? Eh, Hace poquito tuve una charla con una persona que sentía una gran culpa. Y la culpa estaba basada en que su padre había tenido una enfermedad terminal muy larga, de mucho dolor, mucho sufrimiento, y esta persona de manera interna deseaba que su papá ya falleciera, que ya muriera, y se sentía culpable por el sentimiento, por ese deseo, que no se lo decía a nadie porque está mal visto. En otras palabras, en la parte luminosa, si yo digo que quiero que mi papá se muera, pues está muy mal, ¿no? Sin embargo, internamente no puedo decir lo que me está pasando porque pertenece a lo que no es aceptable, a la sombra. Y no era aceptable que yo dijera que quería que mi papá falleciera. En los términos del que él quería que él que falleciera era en términos de por el suplicio que estaba pasando su papá o por No, cuestiones personales. no, porque la naturaleza humana dice que no quiero sufrir. Entonces él El- quería evitar un sufrimiento. claro, un sufrimiento personal. Y ahí es donde está la verdadera culpa, ¿no? Porque yo quiero sentirme bien. Y ya después de años de dolor y de crisis, de que corre porque se está muriendo, después no se muere, después sí se muere, después no se muere, llega un momento en el que yo ya estoy agotado, estoy desgastado, estoy cansado y quiero estar bien. O sea, quiero que este sufrimiento termine. En otras palabras, soy egoísta, ¿sí? Y eso pues se ve muy mal. Entonces, ese Pero es es naturaleza humana. exactamente, es parte de la naturaleza humana, pero
el no expresarlo genera como un conflicto. O sea, si lo expreso, todos me van a decir que pues soy un desgraciado porque no quiero a mi papá. Si me quedo con él, entonces genero una gran culpa y una fuerza, podría ser un tanto corrosiva en nuestra psique, ¿no? O sea, en mi psique, porque no lo estoy expresando, ¿no? Eh, y cuando, a final de cuentas, la estrategia, este es un proceso psicológico, por supuesto, cuando la estrategia que esta persona sigue es buscar el castigo por la culpa que siente. Entonces, esta persona, en diferentes ámbitos, se dejaba abusar. En el ámbito laboral, hacía cosas y buscaba ser castigado. Entonces, era como decir, bueno, pues me estoy portando mal, tengo una culpa y debe de haber una retribución, debe de haber un castigo por el que yo desee que mi padre se muera, ¿no? Entonces, lo estoy buscando, haciendo cosas de manera, podríamos decir, inconsciente, que hacen que los demás reaccionen negativamente conmigo, ¿no? Entonces yo busco un castigo. Y esa es como una dinámica en este ejemplo, pero traspólalo hacia la sexualidad. Si nos han dicho eh, a través de cuestiones religiosas, a través de cuestiones sociales, hasta psicológicas, porque en las primeras etapas de la psicología se hablaba de la sexualidad como perversiones, ¿no? O sea, esos impulsos humanos que están a lo mejor más unidos a la parte instintiva de la búsqueda del placer, había que reprimirlos, ¿no? Y eso generaba interiormente, o genera, dependiendo de cómo hayamos, o cómo interpretemos, o cómo leamos la sexualidad, una culpa interior. Y entonces, al sentirme culpable por mis deseos naturales, pero sin embargo, de un lado considerados insanos o perversiones, bueno, primero que todo, perversión en psicoanálisis es un comportamiento no aceptado por la sociedad. O sea, no es No es algo... la misma perversión en este país que Es, en otro. es como decir, está más basado al instinto, ¿no? A ese tipo de acción, ¿no? Nomás para aclarar un poquito. Entonces, la idea de vergüenza en Cábala es muy importante. Eh, la Bushá es la palabra hebrea para vergüenza, pero tiene la misma connotación, o es la raíz de otra palabra, que es levush. Levush, con lamed al principio, quiere decir vestimenta. O sea, en otras palabras, tengo que ocultar ciertas vergüenzas, ciertas cosas mías. Y bueno, la primera vez que vemos esta idea de la vestimenta, lo mencionamos anteriormente, es con Adán y Eva, ¿no? Lo primero que sienten es vergüenza, una culpa de haber transgredido una norma, una ley, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al sentir esa culpa, lo primero que hacen es vestirse, que es ocultar su vergüenza. Pero eso genera una presión interior psicológica muy, muy poderosa, ¿no? Entonces, la vergüenza es como saber que estoy violando las normas establecidas y sin embargo las estoy violando porque mi naturaleza me lleva a eso. Entonces me visto para no mostrar mi vergüenza. En la sexualidad, cuando yo me siento avergonzado de ese don divino que es el poder entrar en la intimidad con una pareja, el poder llegar al éxtasis como un preludio o un entrenamiento, porque para los místicos el acto sexual no es otra cosa más que el preludio o el entrenamiento para la unión final con la divinidad. O sea, en otras palabras, ese pequeño momento de placer extático de la sexualidad llamada orgasmo, imagínate que eso sucede cuando te unes al Creador, pero de manera permanente. O sea, ya estás unido con la divinidad y el gozo y la alegría y la plenitud establecen el reino de la paz en tu vida, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la sexualidad está mostrando un sendero, no más que ese sendero debe tener límites para no violentar al otro. Decíamos que el ejercicio del poder en la sexualidad
es la trampa más grande que podemos tener. En otras palabras, tener sexualidad para yo empoderarme y sentir que tengo control sobre alguien, o que poseo a alguien, o que domino a alguien, eso genera la más grande de las vergüenzas. Porque una parte mía ya sabe que no únicamente estoy violentando las normas sociales, sino estoy violentando la esencia de un individuo que es su alma libre, y yo estoy tratando de encadenarla a mis deseos. Ahí es donde está el gran problema del ejercicio egoísta de la sexualidad, donde no se realiza de una libre y espontánea voluntad, sino que ya entran otros factores donde yo estoy metiendo como mis deficiencias o mis temores, y entonces, bueno, la sexualidad se puede convertir en una gran prisión, en una gran trampa. Y muchas codependencias están basadas en esta idea de me quieres, no me quieres, te doy, no te doy, y esta lucha por el sexo, ¿no? Oye, me quería regresar un poquito al comentario que hiciste de esta charla que tuviste. Al momento que la persona siente culpa, cómo lo ve la Cábala, en este caso, en particular de qué es bueno, qué es malo? ¿En qué momento dado yo mis instintos o mi naturaleza egoísta de decir me quiero sentir bien, quiero que esto se acabe? Lo podemos traspasar a casi cualquier ámbito, ¿no? No en ese caso particular. Quiero que esto se acabe, ya sea en una relación, en la escuela, no sé, y ser egoísta y decir que se acabe. ¿Cómo lo ve la Cábala? ¿En qué momento yo puedo estar bien siendo totalmente egoísta, aunque me critique la sociedad, o tengo que ser mártir todo el tiempo y entregarme y entregarme? Mira, ¿Cuáles son mis límites? bueno, los límites siempre va a ser el otro, ¿no? Los límites siempre te los pone la relación con los demás, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, en esa búsqueda de castigo, violentar las leyes o las normas sociales, y pues te meten a la cárcel, ¿no? O puedes ofender a alguien, insultarlo, para recibir pues ese como compensación a tu culpa, y pues haces sentir mal a otro y haces que reaccione de una manera que a lo mejor no quiere, ¿no? Por supuesto que la Cábala habla de que primero tenemos que saber qué nos está pasando, ¿no? Antes de actuar. En otras palabras, no hay que reaccionar de una manera, podríamos decir, irracional, sino hacernos primero la pregunta. Wow, ¿por qué me está pasando, no? La vergüenza y la culpa son señales muy poderosas que te dicen que algo te está pasando y que no quieres estar ahí, porque son emociones poderosas pero dolorosas. Entonces, yo no quiero estar ahí. Entonces, primero que todo, antes de generar un cambio, pues requiero un mínimo de aceptación de lo que me está pasando, y una búsqueda del entendimiento, ¿no? Porque si no tengo entendimiento y aceptación, el factor de cambio es muy errático, y mis estrategias a lo mejor siguen siendo las mismas, y ya descubrí que más de lo mismo no me está sirviendo, ¿no? Entonces, la propuesta es, antes de reaccionar, date un espacio de conciencia, por supuesto, en el que dices, bueno, ¿qué me está pasando, no? Y si no puedes con eso, y lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, busca ayuda. O sea, no hay nada malo en buscar ayuda, ¿sí? Porque ahí está como el dar la oportunidad también a otro que sea un hermano, que sea un compañero en la vida, y que nos dé una perspectiva diferente a la que yo estoy percibiendo. Sin embargo, bueno, hay situaciones complicadas, y bueno, el tiempo ya se nos acabó de este programa. Continuaremos en el siguiente explorando un poquito más estas ideas, y sobre todo el concepto de pecado, porque a veces la sexualidad fue colocada en un ámbito del pecado, ¿no? De lo grosero, y el pecado tiene una connotación muy diferente. Déjame resumir a ver si entendí. 3 directrices. Entender que estoy mal, que me estoy sintiendo mal por algo, estar consciente de ello y buscar ayuda. No está Aceptar, por primero aceptar, aceptar que estoy en esa situación. o sea, verme, aceptarme y pedir ayuda en el campo que sea, ¿no?
No necesariamente religioso, ¿no? No, por supuesto que no. O sea, puede ser un psicólogo, un amigo, En una un empresa sexólogo. o en cualquier lado, sí. O sea, las situaciones son variadas, pero la estrategia es esa. Si yo ya no pude solo, si mis habilidades, mis capacidades, literalmente mis herramientas para enfrentar la situación no están dando resultados, bueno, pues pide ayuda. Hay expertos en todas las materias, ¿no? Pues Y ahí bueno, está. pues muchísimas gracias. En el siguiente programa continuaremos explorando algunas ideas sobre la sexualidad y cómo podemos trabajarla de una manera pues, más sana y pues, más alineada con estos principios de espiritualidad. Muchas gracias. Gracias. Like, please. Nos vemos.